cordial saludo, mi nombre es Camilo Andrés Cruz Espina, estudiante de Ingeniería Ambiental del CEAT Sur, perteneciente al municipio de Pitalito, departamento de Huila. A continuación les voy a explicar el tema final de propiedades y contaminación del suelo. Como se ha mencionado en la guía de actividades, se nos presentaba un problema de la contaminación de suelos utilizados para la producción de hortalizas en la sabana de Bogotá. Se ha dicho también que ese problema se generaba por el sistema de riego, el cual provenía de una fuente superficial y que a cuya fuente superficial se le estaban haciendo los vertimientos puntuales provenientes de la industria. La descripción del problema es que en los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos, se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el INCONTEC. Por estudios realizados de la autoridad ambiental se han indicado que elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los niveles de toxicidad en el suelo. Los problemas que se están generando a causa de esta contaminación y esta afectación, primero que todo es la afectación a los productores de la zona, segundo afecta a los consumidores de los productos en fresco, pues que corren riesgos sanitarios por intoxicación. Por lo tanto se requieren entonces de medidas para la mitigación ambiental. Con estas medidas buscamos mejorar las condiciones del suelo y contribuir a la calidad de vida de los consumidores. Esta tabla nos representa las características del suelo donde se encuentran el cultivo de hortalizas. La localización pues en la sabana de Bogotá, tenemos algunas características de pH, el nivel freático y ya la granulometría pues nos habla de la arena, de los limas, de las arcillas. Esta tabla es muy indispensable para hallar algunas propiedades que presentan los suelos. Entonces, para la clasificación taxonómica del suelo, se puede decir que el cultivo de hortalizas se encuentra ubicado en la sabana de Bogotá a una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, es un tipo de suelo taxonómico antisol, el cual está compuesto por derivados de cenizas volcánicas depositadas sobre arcilla lacustre. Algunas de esas características de esos suelos es que presentan excelentes propiedades físicas, sobre todo de drenaje, así como buena fertilidad gracias a la acumulación superficial de materia orgánica humificada y a la presencia de la arcilla alófana. Otra de las características de estos suelos es que se representa el 16,4% de los suelos colombianos. Estas zonas del país son las de mayor producción de alimentos, posee grandes características para producir alimentos como papa, el café, verduras y hortalizas. Además de estos suelos depende en gran medida la regulación hídrica de los páramos y el abastecimiento de agua en nuestro país, y las características físicas y químicas, como se hablaba anteriormente, pues hacen que se utilice este tipo de suelo para la producción de alimentos en el país debido a la fertilidad del mismo. Vamos al siguiente tema textural. Quiero resaltar que esta clase textural se halló usando el triángulo de texturas y por lo tanto el suelo de la sabana de Bogotá es un suelo franco arenoso con un valor de porosidad del 50%. Ahorita describimos las propiedades químicas del suelo y pues primero quiero rescatar que las propiedades químicas del suelo son aquellas partes de la ciencia del suelo que estudia la composición de las propiedades y reacciones químicas. Entre ellas tenemos el pH, que es la propiedad química que estudia los estados de acidez, neutralidad o basicidad del suelo. Por lo tanto, el pH del suelo de la sabana de Bogotá es de 5,5, lo cual se clasifica como un suelo fuertemente ácido. Y en cuanto al contenido de materia orgánica, se puede decir que es del 12%, lo cual es un porcentaje alto al estar en clima frío. Hablamos de las características de los contaminantes, pues se ha mencionado que esos contaminantes provienen de las industrias. Por lo tanto, según los estudios, se han caracterizado tres contaminantes peligrosos para la salud de tanto de los productores como de los consumidores. Hablamos del cadmio, del arsénico y del plomo. El cadmio presenta propiedades químicas intermedias entre las del zinc metálico. El arsénico se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza como mineral de cobalto, y el plomo es un metal pesado de anfótero, ya que forma sales de plomo de los ácidos. Estos contaminantes son causantes de enfermedades como diarreas, dolor de estómago y vómitos severos, fractura de huesos, daño al sistema nervioso central, desórdenes psicológicos, posibles daños en el ADN o desarrollo de cáncer. Además produce daño en los riñones, también son causantes de los abortos, de daño cerebral, y disminuye las habilidades de aprendizaje de los niños. Por lo tanto, pues esos contaminantes, al igual de ser dañinos, tienen una procedencia. Por ejemplo, el cadmio
La procedencia puede ser de industrias utilizadas a la galvanización, pigmentos, elaboración de baterías, aleaciones de bajo punto de ebullición. El arsénico puede provenir de la medicina, veterinarias, de aleaciones, de la pirotecnia, de la elaboración de esmaltes, insecticidas, pigmentos, pinturas, tintes y productos electrónicos. Y el plomo puede ser proveniente de baterías, de combustibles como la gasolina, de pigmentos, de munición, de soldadura y de industria automovilística. Entonces, por lo tanto, se plantea una posible hipótesis a ese problema de contaminación. La primera es que la contaminación se presenta por el sistema de riego, el cual se abastece de una fuente hídrica superficial donde se evidencian procesos de contaminación por vertimientos industriales, que provienen de industrias dedicadas a la producción de insecticidas, pinturas, tintes, esmaltes, pigmentos, entre otros. Otro planteamiento es que la naturaleza de estos contaminantes y su carácter no biodegradable, la toxicidad que ejercen sobre el cultivo y su biodisponibilidad puede resultar peligrosos porque tienden a bioacumularse en diferentes hortalizas. Por último, la succión y posterior acumulación dependen en primer lugar del movimiento de los metales desde la solución en el suelo a la raíz de la planta, donde se absorbe gran cantidad y son retenidas en las hojas de las hortalizas, las cuales son consumidas por las personas, generando así graves problemas en la salud de los consumidores. Por lo tanto, se plantean algunas alternativas de solución. En este caso, se escogieron dos tipos de bioremediación, fue la fitorremediación y la biorecuperación. Como podemos observar en la tabla, se presentan las ventajas y las desventajas de cada una de estas alternativas o medios de bioremediación. De la fitorremediación podemos encontrar que son de bajo costo, que se utilizan plantas para la eliminación de los contaminantes, que es un método que se puede realizar in situ, que no necesitamos, digamos, trasladar el material o el suelo contaminado a áreas específicas, simplemente se pueden hacer en el área. Como desventaja es que se requieren áreas relativamente grandes, que digamos el procedimiento es un poco lento. Por otro lado tenemos la biorecuperación, que consiste en mejorar la biodegradación de contaminantes orgánicos o la inmovilización de contaminantes inorgánicos. Es una alternativa económica, también es in situ y reduce el riesgo de exposición para el personal que limpia y transporta el material contaminado. Una de las ventajas es que es un proceso largo y lento. Pues el medio ambiente contaminado puede tener otras sustancias u organismos que inhiben el crecimiento de la población microbiana y afectar la eficiencia del proceso. Sin embargo, para este caso, pues se escogió la fitorremediación por fitorrecuperación, que es un tratamiento biológico en el cual se utiliza la capacidad de ciertas especies vegetales para sobrevivir en ambientes contaminados con metales pesados y sustancias orgánicas. Su función es extraer o acumular, inmovilizar o transformar estos contaminantes del suelo. Las plantas utilizadas presentan mecanismos adaptativos para tolerar o acumular cierta cantidad de contaminantes en la rizósfera o dentro de sus tejidos. Dicho tratamiento se basa en los procesos de fitoextracción y, como se decía, es un proceso in situ. Por lo tanto, para implementar este tratamiento, las especies con potencial para la fitoextracción de metales se encuentran en los pasos que son el género más adecuado para la fitorremediación. Generalmente, pues como se decía, es un proceso lento, donde los periodos de tratamiento pueden ser muy prolongados, los cuales están definidos por la cantidad de contaminante, el clima y el desarrollo de las plantas fitorremediadoras, y la recuperación del suelo a través de la fitorrecuperación será asimismo de restablecimiento, revegetación y rehabilitación de áreas con alta perturbación. Por lo tanto, ese proceso de descontaminación puede ser como primera medida la ubicación y reconocimiento de la zona de estudio. También se puede proceder a la toma de muestras iniciales del suelo. Por otra parte, se pueden realizar análisis de muestras como físicos, químicos, y por último se realiza la siembra, en el cual se establecen los lugares donde se realizará la siembra de las semillas. Además, la fitorrecuperación aprovecha los procesos naturales de las plantas y por lo tanto consume menos maquinaria y mano de obra que otros métodos. Por tanto, los equipos y suministros no se encuentran definidos claramente. Sin embargo, se hace necesario identificar el tipo de planta a usar, el método de remoción de dicho material, que en algunos casos se hace necesario la incineración o depositar el material en rellenos sanitarios de seguridad. Y esta imagen pues es el proceso de descontaminación. Como podemos observar, los metales pesados son extraídos por las raíces y posteriormente esas raíces los transportan hasta las hojas, y por procesos de volatilización pues podemos eliminar esos contaminantes, o también, como se hablaba, se pueden, digamos,
sembrar las plantas y después hacerle un corte, el cual tiene que ser incinerar estas plantas por seguridad o llevarse un relleno de seguridad. Entonces ese era todo el trabajo final. Tenemos la bibliografía pues, para que tengan la referencia de dónde fue que se sacó toda la información. Y pues este es el trabajo de propiedades y contaminación del suelo final, el cual se buscó dar solución a la problemática que se presentaba en ese cultivo de hortalizas. Muchas gracias por su atención prestada.